14 de Juan. Sí. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 y 16. O sea, 14, 15 y 16. Juan 14, 15 y 16. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde que tú nos das, Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida y sobre nuestras vidas esta tarde, y que seas tú, Espíritu Santo, el que hables a cada corazón. Que no sea yo, Señor, sino tu palabra tocando nuestras vidas, a cada uno de nosotros en lo particular, Señor. Háblanos, queremos oír tu voz, Señor. Danos corazón entendido y danos corazón obediente a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y así sentaditos les informo que si el clima nos lo permite, queremos estar teniendo los cultos de los viernes, no aquí en el templo, sino en las canchitas de aquí abajo. La idea es, hermanos, que estemos orando, que Dios obre, que Dios abra puertas para que podamos predicar los sábados ahí en las canchitas. La idea es que los viernes empecemos a estar ahí, que el Señor empiece a limpiar ese lugar y que podamos predicar la palabra del Señor con libertad. Amén, que los corazones sean tocados, que la gente sepa que hay iglesia aquí en Desarrollo Urbano, que la gente sepa que hay un Dios aquí en Desarrollo Urbano, que no estamos solos, que no estamos abandonados de la mano de Dios, que Dios está en este lugar y que hay un pueblo que le alaba, que le adora, que le glorifica y que cualquiera se puede unir si así lo desea. Así que vamos a estar ahí, hermanos, buscando el rostro del Señor, buscando que el Señor se glorifique, se manifieste, pero también, hermanos, esperando que el Señor haga más que manifestarse en nuestras vidas. Se manifiesta la vida de la colonia, la vida de esta gente que le necesita también, igual que nosotros. ¿Estamos hasta aquí? Disculpe, pero ¿cuál día? Los viernes. Sí, ya sería, si este próximo viernes el clima lo permite, nos vamos a tener el culto allá, si lo permite el clima. Si vemos que está haciendo frío, pues nos quedamos aquí. Pero si vemos que ya está el clima templadón, pues nos vamos y hacemos el culto allá. Probablemente duremos menos que aquí, probablemente haya 2 o 3 alabanzas nada más y la oración. ¿Por qué? Pues precisamente para que no nos gane ni la luz ni el frío. Pues la idea es, ¿no?, que si se puede, lo hacemos allá. Si ya vemos que está muy frío, que necesitamos andar con bien abrigados, pues lo hacemos aquí. De cualquier manera, vénganse con algo calientito, ¿verdad? Para que no hace que lo traigan ahí en la mano. Lo importante es, hermanos, que estemos allí para hacer nuestra reunión de oración allí en las calles. Si están de acuerdo, hermanos, ahí los esperamos. Y esperamos en Dios, que Dios obre con poder y misericordia. Amén. También, hermanos, les aviso que ya tengo lista la carta para llevarla a la presidencia municipal. En estos días pensaba llevarla en esta semana precisamente, pero no ha faltado que se me atraviesa y no he podido hacerlo. Probablemente lo lleve ya el viernes con el favor de Dios. Espero poderla llevar y con el favor de Dios esperemos que ahora sí nos den el permiso para que pues haya la palabra en el parque, en las canchitas. Y si es posible también, hermanos, vamos a tratar de que también atrás de los panteones, también a ver si podemos llevar ahí la palabra del Señor. Esperamos que el Señor nos lo permita. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, mis hermanos, en esta tarde. Como ya lo hemos establecido en otras ocasiones,
La presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los hijos de Dios no es solamente necesario, es vital para la iglesia. Sin el Espíritu Santo, hermanos, la iglesia se convierte, lo hemos dicho muchas veces, en un grupo de personas con buenas intenciones, pero sin un poder verdadero. Sin el Espíritu Santo, la iglesia se convierte en una víctima. Escuche lo que estoy diciendo, en una víctima, en un blanco fácil de aquel que la Biblia designa o la Biblia describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Sin el Espíritu Santo, la iglesia se convierte en un grupo de peregrinos sin rumbo, un grupo de peregrinos sin un destino claro. Esta tarde, mientras meditaba en la palabra, me acordé, y mientras escribía esto, me acordé, hay un grupo de gusanos, de orugas, que les llaman procesionarias. No sé si usted las haya oído nombrar, las orugas procesionarias. Son las orugas que regularmente en primavera, en los meses de marzo en adelante, de abril, de mayo, viajan en procesión, por eso se llaman procesionarias, porque viajan en fila india. Hagan de cuenta que van una tras de otra. La que va adelante, pues va adelante, la que va detrás lleva la cabeza pegada en la parte trasera de la oruga y luego así se van una tras otra. Y me acordaba de esas orugas porque resulta de que esas orugas buscan pinos, especialmente pinos, pero también buscan otros árboles altos donde puedan, buscan lo que es la procreación, aparearse y tener sus crías. Y son muy comunes en las partes donde hay pinos o donde hay vegetación, donde hay ganado, especialmente se ven mucho. Y son gusanos, orugas, que pueden llegar a ser mortales para los perros, para los caballos, para las vacas, para todo el ganado de pasto, de pastoreo. Pero también a los seres humanos les pueden llegar a causar heridas serias. Son orugas que tienen como muchos pelitos. Creo que aquí en México les decimos quemadores. Pero esas orugas, repito, se van juntando una tras otra y hacen la procesión, ¿verdad? Se van, hagan de cuenta que es como una víbora larguísima, pero de puros gusanos. Resulta que esas orugas, todas siguen a la de adelante. La de adelante no tiene cuál seguir, pero es la cabeza, es la que va siguiendo, es la que va marcando el rumbo. Si se llegan a topar con una piedra, no la brincan, sino que la rodean. No brincan la piedra, la rodean. Y llega a suceder que cuando rodean la piedra, pueden suceder dos cosas. O se regresan por donde venían, o dan vuelta en alguna parte de la piedra. O si la oruga se pega a la piedra y le da la vuelta a la piedra, se pega con la que va atrás, hasta atrás. Y si se llega a pegar con la que va hasta atrás, empiezan a dar vueltas en círculos porque todos van siguiendo a ella y ella empieza a seguir a la que va atrás. Muchas veces nosotros como cristianos podemos llegar a cometer ese error de perder el rumbo, de dejar de caminar hacia donde debemos caminar. Y eso sucede, hermanos, cuando el Espíritu Santo no está en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo no está, la iglesia se convierte de peregrinos y extranjeros en simples peregrinos que no tienen a dónde llegar, que no tienen una dirección establecida, que no tienen un rumbo fijo y son llevados de aquí para allá, de allá para acá. El Señor Jesucristo hablaba acerca de aquellos que son nubes sin agua, que no tienen doctrina, que no tienen fundamento, que no tienen nada que los sostenga. El Espíritu Santo, hermanos, es el único que nos puede dar una dirección clara. La palabra del Señor nos dice ahí en el Salmo 103, después de que nos dice que Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. También dice, sus caminos notificó a Moisés. Muchas veces nosotros leemos el Salmo 103 y leemos que el salmista dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pues uno de sus beneficios es que Él nos notifica sus caminos, es que Él nos marca el rumbo, es que Él nos da dirección, Él le da sentido a nuestra vida.
Pero eso sucede cuando el Espíritu Santo está, cuando la iglesia busca al Espíritu Santo, cuando la iglesia busca que el Espíritu Santo sea el director, cuando la iglesia busca que el Espíritu Santo sea quien dirija a la iglesia, sea quien encamine a la iglesia, sea quien tome de la mano a la iglesia y lleve a la iglesia a ese lugar que el Señor ha prometido para nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo de una manera, hermanos, vital en la iglesia. No podemos prescindir del Espíritu Santo. Podemos prescindir de muchas cosas en la iglesia. Hay iglesias que no tienen bancas, que no tienen sillas, que arriman un tablón, un par de bloques, ponen el tablón y se sientan en el tablón. No tienen techo, a veces no hay paredes, a veces están debajo de un árbol, a veces no hay ni árbol. Y están alabando, glorificando y exaltando a Dios. Podemos prescindir de un grupo de música. Sí, el pastor toca como da su gana, como puede. Pero podemos alabar a Dios. Podemos prescindir de un grupo de música. A veces podemos prescindir de un púlpito. A veces el predicador toma la Biblia en la mano y está predicando con el micrófono y la Biblia y moviendo la Biblia con el micrófono. Pero no podemos prescindir del Espíritu Santo. No podemos prescindir, no podemos decirle, Espíritu Santo, no te necesitamos. No podemos decirle, Espíritu Santo, hoy te bajas del altar y me dejas a mí en el altar porque yo voy a predicar. No podemos prescindir del Espíritu Santo. Podemos, hermanos, incluso prescindir a veces, del predicador. Cuando el Espíritu Santo toma nuestras vidas, tomamos la Biblia, leemos la palabra y el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos deja ver la palabra tal como Dios quiere que la veamos. El mensaje que Dios quiere que entendamos. Dios nos lo puede dar sin necesidad de un predicador. En cierta ocasión, estando yo en casa, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me escogiste a mí para predicar tu palabra? Habiendo sido lo que fui y teniendo la condición humana que tengo, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué viste en mí? Y la palabra del Señor, hermanos, yo estaba con mi Biblia ese día y abrí mi Biblia y me fui abrí la Biblia en Daniel, en Isaías 43:4, y dice la palabra del Señor, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Yo me quedé, hermanos, asombrado. Como yo sentí que era la respuesta que Dios estaba dándome a mí, hermanos, en ese momento, a una pregunta muy específica, con un texto muy específico. No hubo un predicador que me lo dijera. No hubo un pastor que viniera y me lo dijera. Pero estaba el Espíritu Santo ahí para decírmelo. Yo no puedo, no debo y no quiero prescindir jamás del Espíritu Santo. Él es imprescindible para nuestras vidas. Es tan necesario o más que el aire que respiramos. Tan necesario o más que el agua que bebemos. Tan necesario o más que la comida que comemos. Él es indispensable para nosotros, hermanos. Hoy yo quiero hablarle, hermanos, de la promesa del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo, hablando con los discípulos, les dijo, vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén, hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y el Señor nos está diciendo en este texto, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Aquí hay una promesa de Cristo para nosotros, una promesa que refuerza la promesa dada por el Padre a través de Joel, el profeta, que nos dice que en los posteros días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Nosotros, hermanos, al igual que esos gusanos que se quedan dando vueltas y no llegan a ninguna parte, al igual que la iglesia del primer siglo que fue bautizada con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la usó de una manera especial, de una manera tremenda, así nosotros necesitamos también la promesa
del Espíritu Santo. Este es el tema de este mensaje, hermanos, la promesa del Espíritu Santo, que Dios nos dé palabra, hermano, y seamos edificados por Él. La promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Jesucristo, hermanos. Por lo tanto, el creyente de hoy debe de buscar ardientemente el cumplimiento de esa promesa para sí mismo. Hemos hablado, hermanos, de la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia, en lo general. Pero es importante, hermano, que entendamos la importancia que tiene, lo vital que es la presencia del Espíritu Santo en lo particular, en cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo, hermano, se puede derramar sobre la iglesia en general. Y a veces podemos nosotros venir a un culto y sentirnos gozosos, alegres con los hermanos, pero necesitamos llenarnos en lo personal. Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas en lo personal. Con esto en mente, quiero que veamos la manera en que cada creyente puede buscar el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para sí mismo. Y en primer lugar, dice la palabra en el versículo 15, si me amáis, el creyente puede buscar el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para sí mismo, hermanos, amando a Dios por sobre todas las cosas. Amando a Dios por sobre todas las cosas. Muchas veces cantamos canciones en las que le declaramos nuestro amor a Dios. Le decimos, Cristo, yo te amo, eres todo para mí, no hay nadie como tú, eres hermoso, eres maravilloso. Y le cantamos palabras de amor, palabras bonitas, palabras elocuentes. Sin embargo, hermanos, si alguien nos preguntara de repente, ¿verdad?, ¿qué es amar a Dios? Uno de los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si alguien nos preguntara, ¿qué es amar a Dios?, ¿qué le responderíamos, hermanos? Muchos de nosotros quizás no sabríamos cómo responder esa pregunta. ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo se ama a Dios? Amar a Dios se define fundamentalmente como una decisión y un compromiso. El amor, hermanos, muchas veces nos quedamos con la idea de que el amor es un sentimiento. Y ciertamente el amor es un sentimiento que nos lleva a buscar el bien de la persona a la que amamos, o la cosa que amamos, o la persona, o el animal, o lo que sea que amamos. Cuando decimos que lo amamos, buscamos su bien. Por ejemplo, si yo amo a mi esposa, yo voy a buscar que ella esté bien, que ella esté tranquila, que ella tenga paz, que ella sea o se sienta apoyada, respaldada, fortalecida por mí, de alguna manera. ¿Sí me explico? Igual, cuando amamos a Dios, buscamos lo mejor para Él, lo que nosotros creemos que es lo mejor para Él. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué puede ser lo mejor que le podemos dar a Dios? Nuestra obediencia, nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro corazón, nuestro ser. Eso es amar a Dios. Un sentimiento, un deseo de que Dios esté bien, de que Dios se agrade de nosotros. Pero también, hermanos, amar a Dios es una decisión y un compromiso que trasciende los sentimientos temporales. Es decir, el amor no es de ganas. No es de, hoy no tengo ganas de ir al templo. Hoy no tengo ganas de ofrendar. Hoy no tengo ganas de evangelizar. Hoy no tengo ganas, no. El amor va más allá de un sentimiento. Hay personas que no cantan porque no sienten cantar. Que no aplauden porque no sienten aplaudir. Que no pasan al altar porque no sienten pasar al altar. El amor no es de sentimientos. No es solo de sentimientos. Es una decisión que todos los días tenemos que tomar. El amor no es de ganas, no es precisamente un sentimiento. Es decir, es decidir seguir a Dios aún en medio de las más feroces tormentas que pudieran llegar a nuestras vidas. Amar a Dios es seguirle a pesar de que no recibimos muchas veces lo que pedimos. Amar a Dios es seguirle a pesar de que otros no lo sigan. Amar a Dios es buscarle a pesar de que otros dejen de buscarle. Amar a Dios, hermanos, es caminar en la senda aunque otros se aparten.
Amar a Dios, hermanos, es seguirle aunque nadie más vaya con nosotros. Eso es amar a Dios. El buscarle por sobre todas las cosas, con el corazón. Esto involucra la voluntad, los deseos, los afectos más profundos que tengamos. Con el alma, entregar la vida entera, el ser físico y la esencia espiritual de cada persona. Con la mente, hermanos. Amar a Dios con la mente es usar el intelecto para buscarle, para conocerle, para entenderle, para buscar su voluntad en nuestras vidas. Eso es amar a Dios con la mente, con el corazón, con la mente, con el alma, con todas nuestras fuerzas, hermanos. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, la palabra fuerzas que se usa ahí, en el griego significa recursos, con todos tus recursos. ¿Qué recursos tenemos nosotros? ¿Qué entiende usted por un recurso? ¿Qué es un recurso? Es lo que tenemos a la mano. Es lo que tenemos a la mano. Lo que yo le pueda traer, lo que yo le pueda dar, lo que yo le pueda servir. Mire, a veces, hermanos, nos sentimos menos porque no sabemos cómo servir, cómo hacer de vida valer. Eso es un recurso. Eso es un recurso, hermano. El otro día platicando con una persona, con un pastor, que es estudiante del instituto, y platicaba con él y concordábamos en algo que yo he comentado aquí con ustedes muchas veces. ¿Qué tan importante es el que viene y hace el aseo en la iglesia? ¿Qué tan importante es el que viene y limpia los excusados, por ejemplo? Hermano, yo me acuerdo de cuando estuvimos en la sierra, de cómo estaban los excusados del templo. Y luego veo estos de aquí, hermanos. Es una diferencia tremenda. No voy a entrar en detalles. No voy a entrar en detalles. Simple y sencillamente le puedo decir una cosa. Es una bendición poder venir y sentarse en ese lugar, en un lugar limpio, en un lugar sanitizado, en un lugar que no huele mal, en un lugar en el cual yo puedo sentarme a gusto. Es una bendición. Y la persona que viene y hace ese lugar, ese sanitario, está usando sus recursos, su tiempo, sus fuerzas, sus energías, su conocimiento de cómo hacer las cosas. Me explico, hay recursos con los cuales podemos nosotros, hermanos, alabar y glorificar a Dios de tal manera que nosotros podamos decir, Señor, mira, vengo a hacer esto porque te amo, porque quiero agradarte, porque quiero que tu nombre sea glorificado en este lugar. Que cualquiera que venga, Señor, no venga a decir esto es una vergüenza, sino que vengan y digan, qué hermoso está este lugar. Eso es amar a Dios, hermano. Con nuestra mente, con nuestro corazón, con el alma, con todas nuestras fuerzas, dedicar toda la energía, recursos y capacidades al servicio de Dios. ¿Qué recursos tengo? Le voy a hablar a mi vecino del Cristo que me salvó. Ese es un recurso. ¿Me estoy explicando? Ese es un recurso. Cuando yo voy y le hablo a alguien es porque tengo la capacidad de hablar, de pensar en la palabra, de meditar en la palabra, de analizar la palabra. Tengo ojos que ven la necesidad. Mis ojos son un recurso que Dios quiere y puede usar. Y si yo lo hago, yo lo voy a poner a su disposición. Perdónenme que hable tanto de mí, pero creo que ya se los he comentado, de cuando venía de Uruachi en la troca, de que se subió la pareja. Ellos venían sentados a un lado mío y yo sentía que Dios quería decirles algo y yo no sabía qué decirles. Y en mi mente dije, Señor, si tú quieres hablar con ellos, yo sé que tú quieres decirles algo, pero sé tú, Señor, aquí están mis labios, mis pulmones, mi voz, háblales tú porque yo no sé qué decirles. Y el Señor se glorificó, habló con ellos. Él puso palabras en mis labios, hermanos. Son recursos que tenemos para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para mostrarle a Dios que le amamos a Él. Mire, desde la raíz hebrea es ahabá. Ahabá. Amar a Dios se asocia con la disposición de sacrificar aún lo más preciado que tengamos por fidelidad a Él.
¿Se acuerda de? Bueno, la Biblia es muy amplia en mencionar o en demostrar la fidelidad de Dios para el hombre, pero hay un relato que nos habla de la fidelidad de un hombre para con Dios. En el caso de Abraham e Isaac, la Biblia dice que Abraham, el padre enaltecido, no tenía hijos. Y en su angustia, en su desesperación por no tener hijos, su esperanza para la vejez era morir sin hijos y dejarle su herencia a un criado, a un esclavo, o sea, ni siquiera a su esposa. ¿Ha leído usted el relato bíblico? No me has dado prole y va a ser mi heredero ese Damaseno, Eliezer, el criado, el esclavo. O sea, ni siquiera la herencia iba a ser para la esposa, iba a ser para el esclavo, imagínense. Capaz que para poder sobrevivir la mujer iba a tener que convertirse en la esposa del esclavo o depender del esclavo. El asunto es, hermanos, que Dios le promete darle un hijo. Ese muchacho llegó a la vida de Abraham 25 años después. Yo no sé si usted se imagine lo que es tener 100 años y que Dios le prometa un hijo a los 100 años. Y luego pasan 25 años, o sea, 125 años hasta que llegó Isaac. Y luego pasan como 12 años aproximadamente, 12, 13 años, y Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Toma a tu hijo contigo, dice Génesis 22, toma a tu hijo contigo y llévalo y sacrifícame en el holocausto. A tu único, al que amas. Imagínese. Y vea lo que la palabra, lo que el Señor le dice. Tu único, el que amas. El que amas. Y el resto usted lo conoce. Abraham toma al muchacho, toma la leña, toma el fuego y se van al monte Moria. Donde Abraham levanta yo no sé cómo se imagina usted la cosa, pero levantan un altar, ponen la leña. Y cuando está la leña puesta, Isaac le dice a su padre, padre, pues aquí está la leña, aquí está el fuego, pero no nos trajimos la oveja, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Imagine usted, póngase en los zapatos de Abraham, así como nos pusimos en los zapatos del padre de familia de este domingo. Póngase en los pies de Abraham. Y vea a Abraham amarrando a Isaac para el sacrificio. Isaac, en una total actitud de sumisión, de obediencia, de no entiendo qué está pasando, se deja amarrar. Y luego se deja subir al altar. Póngase en los zapatos de Abraham al momento de levantar el cuchillo para degollar al niño. Un hijo pedido a los 125 años de su esposa estéril y Dios se lo estaba pidiendo. ¿A cuál de los más vagos de sus hijos sacrificaría usted? A ninguno, ¿eh? Nos quedamos todos. Y sin embargo, hermanos, Abraham levantó el cuchillo y solamente porque el ángel de Jehová, que entendemos era Jesucristo, solamente porque el ángel de Jehová detiene la mano de Abraham, Abraham no sacrificó a su hijo. Esto nos habla de una entrega, de una total entrega por amor a Dios. Qué importante es, hermanos, que nosotros, que no nos están pidiendo la vida de nuestros hijos. Simple y sencillamente el Señor nos dice, si me amáis. Nosotros, hermanos, decía hace un momento, hemos cantado tantas veces, te amo, mi Señor, eres hermoso, eres precioso,
Hay una alabanza que cantábamos hace tiempo, no sé, Leti, te acordarás, que decía, hermoso su aspecto, señalado entre 10,000. Había una alabanza que hace mucho no cantamos, Nostalgia se llama. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti llora, estar contigo siempre añora, Señor, ven por mí. Canciones de ese tipo que hemos cantado tantas veces. Y Dios lo que nos pide, hermanos, es que prefiramos a Dios antes que cualquier otra cosa. Sobre todas las cosas, seguirle a Él, buscarle a Él, por sobre cualquier otra cosa, colocándolo como la prioridad absoluta de la vida de cada quien. Y entonces, hermano, podemos esperar que la promesa del Espíritu Santo venga sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros. En segundo lugar, hermanos, el creyente puede buscar el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para sí mismo, viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Dice, guardad mis mandamientos. Dios ha prometido el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y nosotros tenemos en la Escritura un manual, una norma de fe y de conducta, hermanos. Un manual de instrucciones para la vida. El problema de muchos es que se llaman creyentes, pero no conocen la Escritura. Hay mucha gente así. Creo, hermanos, que algo importantísimo dentro de la iglesia es la doctrina, es la enseñanza, es el estar ahí aprendiendo, masticando, rumiando la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero tenemos que escudriñar las Escrituras, que conocer la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras más la conozcamos, más fácil va a ser que obedezcamos la palabra de Dios. El problema es, hermanos, que muchas veces suceden dos cosas. Una, que somos ignorantes, que no conocemos y que no nos interesa conocer. Tristemente, hermanos, ese es el caso en muchas personas, que no les interesa conocer la palabra de Dios. Hay iglesias, lo hemos dicho muchas veces, que mejor quitaron la escuela dominical, porque la iglesia no iba, los creyentes no iban a la escuela dominical. Quiero decirle, hermano, que hace tiempo cantábamos una canción que decía, de la iglesia el corazón es la escuela dominical. Y yo creo, hermanos, sinceramente creo que la escuela dominical no es el corazón de la iglesia, es la columna vertebral, es la que nos sostiene. Si usted le quita la columna vertebral a un cuerpo, ese cuerpo no se puede sostener. A un árbol, quítale el tronco, la rama se va a caer, no se va a sostener. La columna vertebral, hermanos, es lo que sostiene al cuerpo. La doctrina, la sana doctrina, son los fundamentos que nos dan sostén como iglesia. Nosotros necesitamos conocer la palabra, interesarnos por la palabra. Porque mire, le voy a decir una cosa, hermano, cuando usted no se interesa por la palabra, no se interesa por el que le está dando. No sé si me explico. La mejor manera de demostrarle a la persona que está hablando que nos interesa lo que está diciendo es poner atención. Recuerdo cuando estábamos en la sierra, en una ocasión, estaba yo predicando, y creo que se los he comentado, estaba yo predicando y de repente se oía y me decía, pues ¿quién está pisteando? Y resulta que estaban abriendo una Coca-Cola, hermanos, en medio del sermón, y sirviéndose Coca-Cola ahí entre varios, y tomándose la Coca-Cola en el sermón. Y cositas que hermanos, dice uno, ¿qué está pasando en esta iglesia? Recuerdo que una de las hermanas, ya mayores, estamos hablando de hermanas de ese tiempo que tendrían 60, 60 y tantos, y recargadas en las bancas, hermanos, para escuchar el chisme que traían acá atrás, mientras estaba la predicación enfrente. Cuando nosotros
cerramos nuestro corazón para no oír a una persona, lo que estamos diciéndole es, no me interesas ni tú, ni lo que traes, ni lo que estás hablando. Cuando nosotros cerramos el corazón, hermano, para no estudiar la palabra de Dios, para no aprender la palabra de Dios, le estamos diciendo a Dios, no me interesa lo que tú tengas que decirme. A lo mejor no se lo decimos con palabras, pero muchos dejan la Biblia en el templo a propósito, para no cargarla. Pero se les olvida que en la casa no tienen otra Biblia para leerla. Qué bueno es que usted diga, no, pues yo para no andar cargando, aquí dejo mi Biblia en mi lugar, en mi asiento. Qué bueno, pero tengo otra en casa para leerla. Tengo otra en casa para meditar en ella durante la semana. El problema es que a veces la dejan en el templo y se olvidan de ella y al último no saben ni dónde la dejaron, o se perdió porque alguien la agarró, pensó que no tenía dueño y se la llevaron, y luego andamos batallando. Y no es malo dejar la Biblia en la banca, hermano. Lo malo es no tener otra para leerla. Este es un asunto, o es uno de los puntos que se complican en el caminar cristiano. Cuando no escuchamos la voz de Dios. Le voy a decir, hay algo que se llama círculos virtuosos. Un círculo vicioso es cuando una persona cae siempre en los mismos errores y siempre trae los mismos problemas y siempre anda batallando con el mismo. Eso se llama círculo vicioso. Pero el círculo virtuoso es, por ejemplo, cuando usted obedece a Dios, el Espíritu Santo va a estar en comunión con usted. Y entre más comunión tenga usted con el Espíritu Santo, más obediente va a ser a Dios. Y entre más obediente, mejor comunión. Y entre mejor comunión, mejor obediencia. ¿Me explico? Ese es un círculo virtuoso. Lo que Dios quiere, hermanos, es que tengamos un círculo virtuoso de obediencia, comunión, de relación, obediencia, comunión, obediencia. Un círculo que nos lleve a crecer y crecer y crecer, y ese círculo se haga más y más y más y más grande y más y más y más profundo. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Que la iglesia sea una iglesia que busque su palabra para obedecerla, que busque su palabra para vivir en ella, para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. La palabra del Señor nos dice que antes de subir al cielo en las alturas, el Señor juntó a los discípulos ahí en Betania, y dice la palabra del Señor que antes de subir al cielo les dijo, quédense en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Y saben qué hicieron los discípulos? Se fueron a Jerusalén. Y allí estuvieron 10 días esperando la promesa del Padre. Allí estuvieron 10 días esperando la promesa del Espíritu Santo que vendría sobre ellos. Y ellos obedecieron a la palabra que Jesús les dio y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Este es un punto, hermano, que a veces nosotros como cristianos no logramos asimilar. Hay un dicho por ahí que dice que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y el problema, hermanos, es cuando se vuelve, repito, un círculo vicioso. Sabemos lo que tenemos que hacer y nos la pasamos pidiendo perdón porque no lo hicimos. Sabemos lo que no tenemos que hacer y nos la pasamos pidiendo perdón porque sí lo hicimos. Por una u otra cosa, hermanos, siempre nuestra carne nos traiciona y de una o de otra manera siempre fallamos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, ha descendido no solamente para consolarnos cuando fallamos, sino para fortalecernos, para que obedezcamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que vivir buscando la obediencia. Buscando la obediencia. No estoy diciendo que seamos perfectos, porque no lo somos. No lo somos, hermanos. Pero sí somos perfectibles, sí podemos buscar la obediencia, sí podemos buscar sujetarnos a Dios, sí podemos buscar que Dios obre en nuestras vidas de tal manera que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y seamos siempre tengamos comunión con el Espíritu Santo. Este es el punto medular del asunto. Mientras nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, podremos vivir en obediencia a Dios. Y repito, el círculo virtuoso. De esta manera, hermanos, el círculo se cierra cuando usted
decide obedecer a Dios, el circuito se cierra. ¿Qué pasa cuando el circuito de la luz se cierra? Cuando el circuito de la luz se cierra, se prende la luz. Se cierra, es cuando topan las dos terminales, se juntan y entonces la corriente fluye a través del foco y entonces emite su brillo, emite su fulgor. Mientras mejor sea nuestra relación, más fácil será la obediencia. Es como un engranaje. Un engranaje son ruedas que tienen puntas y se van girando de tal manera que va funcionando un reloj, una transmisión, un motor. Se mueve a través de engranes. Cuando la obediencia está, cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, funciona como el engranaje de un reloj. Necesitamos esa presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y necesitamos la obediencia para que el Espíritu Santo no tenga empacho en venir a la iglesia, en llenar a la iglesia, en saciar la necesidad de la iglesia. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para que podamos entender esta necesidad. Porque, hermano, no digo que no se cometan errores, somos humanos. Sin embargo, hermano, no es lo mismo un error que una desobediencia, no es lo mismo un error que un pecado. Pero si somos obedientes y nos esforzamos en obedecer al Señor, el Espíritu Santo vendrá. Dice la palabra, se acuerda de que somos polvo. Quiere decir, hermano, que si hemos fallado de alguna manera, hoy nosotros podemos venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ven sobre nosotros, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a caminar bajo tu dirección. En tercer lugar, hermanos, el creyente puede buscar el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para sí mismo, esperando con confianza el cumplimiento de la promesa, con fe. Este domingo hablábamos sobre la fe del hombre con el muchacho endemoniado. Nada ni nadie le podía hacer libre al muchacho, al joven, al Señor. Había batallado con esta situación el padre por mucho tiempo. Lo había llevado a la iglesia, lo trajo a los discípulos y no pudieron. ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo? Pero no habían podido hacer nada por el muchacho. Y aún delante de Jesús, el muchacho comenzó a retorcerse, a crujir los dientes, a estremecerse, a echar espuma por la boca, delante de Jesús. Y aún, quizás, hermanos, las críticas, que a veces no faltan, ¿verdad? Ahí está el padre, este señor que no tiene cuidado del muchacho, este señor que esto. Siempre, nunca falta, hermanos, el amigo de Job, que venga a echarle porras a uno. Si a pesar de todo eso, Jesús le dijo, si a pesar de todo eso, puedes creer, al que cree todo le es posible. El Padre mismo prometió que derramaría su Espíritu Santo, hermanos. El Padre. Jesús prometió que rogaría al Padre y nos diera otro consolador. Decíamos este domingo, hermanos, a veces le damos el dinero, nuestro dinero, que tanto trabajo nos cuesta ganar. Vamos y se lo damos a un camionero para que nos lleve de un lugar a otro y no sabemos si sabe manejar, pero confiamos y nos subimos al camión. Yo les preguntaba este domingo, ¿alguna vez al subirse al camión le han dicho al chofer, oiga, ¿sabe manejar? A un taxista le hemos preguntado, señor, ¿sabe manejar? ¿Le han preguntado, sí o no? No. ¿Por qué no le preguntan? Porque confiamos que viene detrás del volante, sabe manejar. Yo me acuerdo cuando era joven, había un camión, no sé, creo que todavía existe la ruta Ramiro Valles Concordia. Y había un camión, el número 47, lo tengo, pero si bien presente. Y el chofer de ese camión
agarró un jovencito, un chamaquito de ahí del barrio para que anduviera de columpio. Le decía mi mamá, no sé por qué le decía columpio. Era los que andaban en la puerta de atrás cobrando y pásele y empujando a la gente para el medio. Bueno. Al poco tiempo, pasó el tiempo y al poco tiempo, ya andaba detrás del volante el chamaquito. Se hizo camionero también. Pero ya andaba detrás del volante. Y era un niño de 14, 15 años, un chavalito, montado en el volante del camión. ¿Y sabes qué, hermano? Nadie jamás, de los que yo me acuerdo, nos atrevimos a preguntarle, ¿sabes manejar? Nadie nos atrevimos a preguntarle. En aquel tiempo, cuando era un niño, y el camionero iba sentado atrás de él. Pero nadie nunca nos preguntamos, ¿sabrá manejar este chaval? Le pagábamos, lo subíamos, lo llevábamos, lo bajábamos. Nunca le preguntamos si sabía manejar. Nunca dudamos que supiera manejar. Nunca. Pero a veces, hermanos, las dudas llegan a nosotros con relación a Dios. ¿Y será que Dios me quiere bautizar? ¿Y será que Dios me quiere llenar? ¿Y será que Dios me quiere hacer eso? ¿Y será que y nos llenamos de dudas? Tenemos que confiar en la promesa. Dice la palabra del Señor, yo rogaré al Padre. Ese simple yo rogaré al Padre es una garantía de que el Espíritu Santo puede descender sobre esta iglesia, sobre esta congregación. Esas son las promesas, hermanos. Esas son las palabras. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. A mí me dice que el Espíritu Santo puede venir a esta iglesia, a esta congregación, a nuestras vidas. Pero yo tengo que creerle a la garantía que tengo. Mire, cuando usted va a comprar algo en abonos, le hacen que firme unas letras, que firme unos pagarés, que firme unos documentos donde usted se compromete a pagar esa deuda y si no, va a la cárcel. El tendero, el dependiente, el dueño de la tienda o como se llame, confía en que usted le va a pagar. No porque usted sea muy buena gente, sino porque usted firmó un documento donde usted se compromete a pagar y es un documento legal que lo puede llevar ante el juez. ¿Me explico? Hay una garantía. Nuestra garantía, hermanos, se llama Jesucristo de Nazaret. Él dio su vida y pagó con su sangre para que un día usted y yo pudiésemos estar en este lugar y pudiésemos ser edificados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy nosotros tenemos la mejor de las garantías de que Dios quiere bendecir esta iglesia. Pero nosotros tenemos que confiar en la garantía que tenemos, en la palabra que nos fue dada. Yo recuerdo, Señor, el suegro de mi pastor, que una vez nos platicaba, creo que nuestra hermana Yolanda nos contaba que una vez su papá se enojó mucho, un viejito de esos de antes, esos que se comprometía a algo y cumplía porque su palabra valía. Un día se enojó con un ferretero porque no le quiso fiar un cemento. Y le digo, no, mi palabra vale, yo vengo y se la pago. No, es que necesito que una vale, que no sé qué. Y se enojó el Señor porque mi palabra vale. Hermanos, la palabra de Cristo vale. La palabra de Cristo vale. Hoy muchas veces, hermanos, hasta con el papel firmado desconfía en la gente. Pero ¿sabe qué, hermano? La palabra de Cristo tiene valor. Porque hasta ahorita, hermanos, esta bendita palabra se ha cumplido. Si todo lo que estamos viendo ahorita, hermanos, con Israel, con Irán, con todo lo que está pasando en Medio Oriente, no estuviera pasando. Si todo lo que ha pasado, hermanos, de las pestes que ha habido, las epidemias, el COVID y todos esos que ha habido a lo largo de la historia, desde la peste negra en adelante, si nada de eso hubiera sucedido, entonces usted y yo tendríamos mucho que dudar. Pero porque todo esto se está cumpliendo, porque todo esto está sucediendo, hermanos,
nos damos cuenta de que la palabra de Dios tiene valor. Dios la hace valer. Dice la palabra del Señor, hablando de Samuel, que ninguna de sus palabras Dios la dejó caer a tierra. Hay una promesa, hermanos. Y esa promesa la hizo Cristo Jesús. Y así como Jesús le dijo al padre de aquel muchacho, nos lo dice hoy a nosotros. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Vemos quizá la iglesia medio vacía o más que medio vacía. Vemos una colonia en la que la gente prefiere intentar suicidarse que entrar por esa puerta. Vemos una colonia, hermanos, en la que se mueve droga, se mueve alcohol, se mueven muchas cosas. Brujería, hechicería. Pero si usted y yo podemos creer, a pesar de todo esto, a pesar de que miramos bancas vacías, sillas vacías, líneas completas vacías, si usted y yo podemos creer, a pesar de que vemos todo ese mover, que a veces la sociedad no alcanza a percibir, si usted y yo todavía podemos creer, Dios es fiel a su palabra, hermano. El Padre mismo prometió que derramaría su espíritu sobre toda carne, sobre niños, jóvenes, adultos, ancianos. Mientras nosotros, hermano, no seamos capaces de vencer las dudas, de hacer la duda a un lado, mientras nosotros no seamos capaces de creer, hermano, nada va a pasar. Pero si usted y yo lo creemos, y lo buscamos, y lo anhelamos, la presencia del Espíritu Santo se va a derramar sobre esta iglesia. Yo creo, hermanos, que Dios se quiere manifestar en esas canchas. Y vamos a estar ahí buscando su rostro, vamos a estar ahí buscando su presencia, vamos a estar ahí buscando que Él se glorifique, creyéndolo, creyendo que Él tiene el poder para hacerlo. Lo que le quiero decir, hermanos, es que el Espíritu Santo descendió sobre 120 que estaban reunidos el día de Pentecostés. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, si usted no ha hablado en lengua, si usted no ha sido bautizado, no se desespere, no se rinda. Jesús prometió que Él derramaría su Espíritu Santo sobre nosotros. Tenemos que creerle a Él, hermanos. No solamente creer en Él, creer en sus promesas, esperar que esta promesa se cumpla. Al igual que la iglesia del primer siglo, hermanos, la iglesia de nuestro tiempo también necesita ser llena del Espíritu Santo. Y al igual que la iglesia del primer siglo, la promesa del Espíritu Santo es para nosotros. Pero tenemos que buscarla. Y la manera de buscarla es amando al Señor con todo nuestro ser. Viviendo en obediencia lo mejor que podamos. Y sobre todo, hermanos, no dejando de creer, no dejando de esperar que esto se cumpla en nuestras vidas. Así que no nos cansemos de buscarla, hermano. La promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Dijo el apóstol Pedro, y para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. Hemos sido llamados. Así que la promesa es para nosotros. Póngase sobre sus pies. Dios y Padre Celestial, he predicado, Señor, lo que creo que pusiste en mi corazón esta tarde, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, puedo ver tu mano y puedo ver tu gracia, Señor, sobre esta iglesia. Yo creo, Señor, que tu Espíritu Santo ha de moverse en este lugar
Creo, Señor, que tu Espíritu Santo ha de limpiar vidas, ha de transformar corazones, ha de reavivar el fuego, Señor, en aquellos que se han enfriado. Ha de tocar nuestros corazones de tal manera, Señor, que el que se ha apartado de ti vuelva nuevamente a tu lado, Señor. Creo que tu Espíritu Santo ha de avivar el fuego una vez más, Señor, y en aquel que ha caído, Señor, será levantado por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Lo creo con todo mi corazón, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tú obres en esta iglesia, en este templo, en esta congregación, en cada corazón, Padre, ahí en las canchas, Señor, en aquellos que puedan asistir, en aquellos que puedan darse cuenta que estamos ahí, Señor, y que se acerquen a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Creo, Señor, que tú tienes el poder para glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que te glorifiques, que extiendas tu mano, que tu poder se manifieste, Señor, y que podamos ver, Padre Celestial, ese mover poderoso de tu Espíritu Santo, tocando, llenando, glorificándote, Señor, en el nombre de Jesús, en cada corazón, en cada vida, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre Peniel, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada creyente, Señor, sobre todos aquellos que han escuchado esta predicación, Señor. Tu Espíritu Santo descienda, Padre. Aviva nuestra hambre por tu palabra. Aviva nuestra hambre, Señor, por la buena, por la sana doctrina. Como dice tu palabra, Señor, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, Señor. Que no nos conformemos con gansito y coca espirituales, Señor, sino que verdaderamente busquemos tu palabra, Dios, para ser obedientes a ella, que te amemos verdaderamente, Señor, que no estemos pensando que te amamos cuando no es así, Señor, sino que verdaderamente hay en nuestro corazón ese deseo ardiente por tu presencia, por servirte, por honrarte, por glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Danos paciencia y danos la fe que necesitamos, Señor. Derrama fe sobre este lugar, Señor, como un don espiritual. Que haya fe en esta iglesia, que haya fe en cada corazón, que haya fe, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Alimenta nuestro ánimo, alimenta nuestro deseo, Señor, de buscar tu rostro, de buscar tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Les recuerdo, si el Señor nos lo permite, el próximo sábado estaremos en las canchitas aquí abajo para nuestra reunión de oración a las 6 de la tarde. Dios los bendiga. Si no, pues nos vemos aquí. Si se hace frío, pues nos vemos aquí. Pero sería para